pasamos a las preguntas 19 y 20. Pregunta 19. ¿Hay un solo Dios? Respuesta: hay un solo Dios, pero en tres personas iguales y distintas, que son la Santísima Trinidad. Pregunta número 20. ¿Cómo se llaman las tres personas de la Santísima Trinidad? Las tres personas de la Santísima Trinidad se llaman Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, en estas dos preguntas se resume lo que es el misterio de la Santísima Trinidad, que habría muchísimo más que decir, pero aquí tenemos una noción general. Y primero se refiere a que hay un solo Dios, no hay varios dioses, como tenían los paganos o esas religiones animistas que pretenden que hay muchos dioses. No, hay un solo verdadero Dios. Como dice en el libro del Éxodo, capítulo 20, no tendrás otros dioses delante de mí. Eso es en los mandamientos, ¿verdad? Si no hay que tener otros dioses, quiere decir que hay uno solo. Y también en el credo, por ejemplo en la misa, decimos: yo creo en unum Deum, credo in unum Deum, unum. O sea, es siempre la realidad de un solo Dios. Esto dice el credo niceno constantinopolitano, pero pues está en muchas partes por ejemplo, la liturgia también. Toda la tradición de la Iglesia es unánime en decir que hay un solo Dios. Desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, siempre un solo Dios. Incluso a veces en los pueblos paganos se tenía una noción de eso, aunque decían que había muchos dioses, pero Lactancio decía que incluso los paganos en ese tiempo, cuando querían hacer juramentos o votos o dar gracias, no lo hacían a nombre de Júpiter o de alguno de los dioses paganos, siempre decían en nombre de Dios. O sea que de alguna manera se daban cuenta ellos que solo existía un solo Dios, aunque en la práctica pues adoraban a muchos dioses, falsos dioses, pero ya había una noción en ellos se daban cuenta que sí, en realidad existía un solo Dios, un verdadero Dios. Entonces también la razón nos apoya nuestra fe en un solo Dios, porque la razón nos dice la filosofía que hay solo una causa primera. O sea, causa primera quiere decir que es la causa de todas las causas, y como no se puede ir al infinito, es decir, hay una causa detrás de otra infinitamente, pues es absurdo. Tiene que haber una causa primera de la cual no es causada, y esa causa primera pues es una, y es un solo Dios. Y también es absurdo que pudiera haber varios dioses, porque un Dios por definición es omnipotente y es infinito. Entonces, si son varios, pues no es omnipotente, por lo mismo que son varios, o que son varios no pueden ser infinitos, porque entonces ya dejarían de ser infinitos. Entonces hay un solo Dios. Pero el Dios es uno y trino. Entonces eso no lo podemos saber por la razón, es solo porque Dios nos lo ha revelado, y de una manera mucho más abierta en el Nuevo Testamento. Son tres, como dice en San Juan, en su carta, la segunda epístola del apóstol San Juan, dice: tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son una misma cosa. Entonces ahí está afirmando el misterio de la Santísima Trinidad, que está presente en todos los símbolos de nuestra fe, porque por ejemplo está
está el símbolo de los apóstoles, es el credo que se aprende normalmente los niños en el catecismo, el credo de los apóstoles, pero está también el credo que se dice en la misa, credo niceno-constantinopolitano. También está el símbolo de San Atanasio, que son todas fórmulas de la fe. Es poco conocido, pero también es de fe, el símbolo de San Atanasio, que es muy bello y es... Hay que leerlo, hay que conocerlo, no se encuentra muy fácilmente, pero sí es muy importante el símbolo de San Atanasio. Y en el símbolo de San Atanasio él dice: un solo Dios en Trinidad de personas, y la Trinidad de personas en la unidad de la esencia, no confundiendo ni dividiendo las personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y con todo esto no son tres dioses, sino un solo Dios. Entonces eso ya está inscrito en toda la tradición de la Iglesia, es el dogma principal, con la existencia de Dios, la Santísima Trinidad. Las personas de la Santísima Trinidad están claramente dichas, por ejemplo, cuando nuestro Señor manda a los apóstoles a evangelizar el mundo en Mateo capítulo 18, dice: id a instruir a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro Señor lo dice claramente. También, pues repito, los símbolos y la liturgia de la Iglesia, todas las ceremonias de la Iglesia, la misa, el breviario y todas las ceremonias de la Iglesia siempre hacen referencia a la Santísima Trinidad. Y en las iglesias antiguamente se representaba a la Santísima Trinidad con un triángulo que es, tres lados tiene un triángulo y que son iguales. Y están unidos y hacen una sola cosa, un solo triángulo, y ese es símbolo de la Santísima Trinidad. Siempre ha sido un símbolo cristiano el triángulo, aunque los masones lo han querido explotar y desvirtuar, y la masonería a veces se ve ese triángulo, pero como han adoptado la masonería mucha simbología cristiana para desvirtuarla, entonces hay personas que porque ven eso en la masonería, entonces ya rechazan ese simbolismo que es de origen cristiano. Entonces no hay que caer en ese exceso de ver que la masonería ha adoptado muchas cosas del cristianismo para desvirtuarlas, pero no quiere decir que originalmente sean algo malo. Y si ustedes ven en una iglesia un triángulo, pues es simbología cristiana, no es masónica. Entonces hay que tener las ideas claras, porque mucha gente empieza a ver todo el mal en cosas que originalmente eran buenas. Y también, por ejemplo, bueno, se podría hablar de este tema más largo, pero es un tema diferente. Entonces hay tres personas y todas las tres son una sola esencia. Trinidad en unidad y unidad en Trinidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Entonces, Dios existe de toda eternidad. El Padre es el principio. Él engendra al Hijo, pero no recibe nada del Hijo ni del Espíritu Santo. Entonces, el principio, Dios existe y Él se conoce de toda eternidad, tiene un conocimiento tan perfecto de sí mismo, tan igual, tan exacto, que ese conocimiento es el Hijo, Dios Hijo. Entonces el Hijo es engendrado por vía de conocimiento, viene del Padre, y esta imagen del Padre es tan perfecta y tan exacta que hay un amor infinito también entre el Padre y el Hijo de toda eternidad. No es que el Hijo comenzó a ser en un momento dado, no, el Hijo siempre ha existido, así como el Padre siempre ha existido,
pero de toda eternidad el Padre y el Hijo se conocen, y ese conocimiento tan perfecto, ese amor, ese amor que hay entre las dos primeras personas, es un amor tan grande, tan perfecto, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, no solo del Padre, como dicen los ortodoxos cismáticos, que no quieren aceptar el filioque, quiere decir, y también del Hijo. O sea, el Espíritu Santo procede del Padre y también del Hijo. Y ese filioque, también del Hijo, los ortodoxos cismáticos no lo quieren aceptar. Entonces, hoy en la iglesia modernista, la iglesia del Concilio Vaticano II, ya eso no les inquieta, que los ortodoxos estén negando una verdad de fe. Entonces el Espíritu Santo procede por vía de amor del Padre y del Hijo, pero del Espíritu Santo no procede ninguna persona. Entonces las dos personas, el Hijo y el Espíritu Santo, proceden del Padre, pero y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y el Espíritu Santo no procede de nadie, de ninguna otra persona. Todavía habría muchísimo que explicar sobre el misterio de la Santísima Trinidad, y pero no es posible por el tiempo, y además que es un misterio, es algo que es algo vastísimo. Se dice que San Agustín, una vez, el gran doctor de la Iglesia, una vez estaba meditando sobre la grandeza de Dios, y me parece probablemente sobre la Santísima Trinidad, y estaba caminando por la playa cerca del mar, y vio que un niño iba con una conchita y echaba agua del mar en un agujerito de la arena, y volvía a traer más agua y a traer más agua. Entonces San Agustín se acercó a este niño y le dice: ¿qué estás haciendo? Y el niño le dice: no, pues yo quiero poner todo el mar en este agujerito. Y San Agustín le dice: pues eso no es posible, ¿no? ¿Cómo vas a poner todo el mar aquí en este agujerito? Y el niño le respondió: pues tú con más razón, ¿cómo vas a poder en tu mente tan pequeña comprender a Dios? Comprender el misterio de la Santísima Trinidad, eso no cabe en tu cabeza. Y justamente ese niño, pues parece que era un ángel que Dios le envió, y en ese momento se desapareció. Y San Agustín ha hecho uno de los tratados más importantes que existen sobre la Santísima Trinidad. El Tratado de la Trinidad de San Agustín es de lo más clásico que hay en la teología, y es tal vez el más importante. No sé si, también Santo Tomás trató el tema, pero Santo Tomás se inspiraba siempre en San Agustín. Entonces este es gran santo, reconocía sus límites en la comprensión, cuando hablamos del misterio de la Santísima Trinidad. También en la vida de nuestro Señor también se manifiesta la Santísima Trinidad. Por ejemplo, cuando fue bautizado nuestro Señor, según los padres, decían que pues la voz que se oyó cuando fue bautizado nuestro Señor: este es mi Hijo bien amado, en quien he puesto mis complacencias, escuchadlo, es la voz del Padre. Y esa paloma que se puso en su cabeza es el Espíritu Santo, y Jesucristo, por supuesto, el Hijo. También hay otro momento en el que se manifiesta la Santísima Trinidad, es en el momento de la transfiguración, cuando nuestro Señor se le aparecieron Elías y Moisés al lado de él, que representaban la ley y los profetas del Antiguo Testamento. Ahí se ve que Jesús está ligado absolutamente al Antiguo Testamento, que es de Dios. Entonces esa voz que se oyó otra vez, que les dice a los apóstoles: este es mi Hijo bien amado, escuchadle. Esa voz es la del Padre.
y esa nube que los cubrió a todos en ese momento es la manifestación del Espíritu Santo. Y la presencia de nuestro Señor, pues también es la Santísima Trinidad. En el momento de la Anunciación también se habla, el ángel le dice a la Virgen María: tú has encontrado gracia delante de Dios Padre, y tú darás a luz un hijo. Es el Hijo, el Verbo encarnado que iba a manifestarse en ese momento. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Entonces ahí otra vez está la manifestación de la Santísima Trinidad en este momento de la Anunciación. Y cuando Nuestra Señora dijo que sí, hágase en mí según tu palabra, en ese momento se encarnó el Hijo de Dios en su seno, se hizo hombre. Nosotros invocamos, entonces debemos ser conscientes que invocamos constantemente a la Santísima Trinidad cuando hacemos la señal de la cruz, en el fin de las oraciones, por ejemplo en la Santa Misa. Siempre está la presencia de la Santísima Trinidad, que es la que da vida a todo lo que es fuera de Dios. Entonces hasta aquí llegamos en esta lección.